Estos artistas dijeron, bueno, no nos dejan predicar con la palabra. Hicieron 2 cuadros. En un cuadro se veía a Jesús, manso y humilde, vestido con ropas sencillas, entrando en Jerusalén. Y por otro lado se veía al Papa con toda la pompa y la majestad, llevado en una procesión. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero hablarles acerca del tema del arte en relación con la predicación del Evangelio y de alguna manera contar también un poco mi testimonio y bueno, quizá algunos errores que he cometido en mi vida que hicieron que perdiera algunos talentos, o no que perdiera, sino que no los aprovechara de la mejor manera algunos talentos que Dios me había dado por una cuestión de prejuicios, ¿no? Antes de yo entrar a la iglesia o de empezar a leer la Biblia y entrar en el tema del Evangelio, yo tenía unos 17, 18 años. Mi pasión eran las historietas, era el dibujo, eran los cómics. Mi vida estaba ligada a eso y yo consideraba que era lo más importante, ¿no? Cuando conocí el Evangelio y conocí el mensaje de salvación, de alguna manera, por prejuicios míos, consideraba que el arte no era compatible con el Evangelio, por una cuestión relacionada con el tema del ego que hay en torno al tema del arte, ¿no? Entonces decidí dejar de lado ese talento que Dios me había dado, ¿no? Por aquellos años yo dedicaba mi vida a dibujar. Mi madre conservó algunas de las historietas que yo hacía, las hacía de manera amateur, ¿no? Pero mi vida estaba relacionada con los cómics, hasta que en un momento tuve la oportunidad de publicar en un diario zonal. Mi madre conservó aún algunos de los ejemplares, esas caricaturas que están ahí, las hacía yo con 17 años y publicaba en un diario de la zona. Incluso por aquellos años llegué a publicar una tira cómica que salía en la parte de atrás de aquel diario. Mi madre guardó los recortes, ¿sí? Y bueno, mi vida estaba ligada al dibujo de alguna manera. Me gustaba el arte, me gustaban todo lo que tenía que ver con la gráfica, pero por alguna razón cuando acepté el Evangelio, no sé, entendí que no era compatible y abandoné esa actividad. De todas maneras, todo lo que yo he aprendido no es que no me sirvió para nada, porque hasta el día de hoy sigo utilizando muchos de los conocimientos que adquirí por medio del dibujo, ya que para trabajar en las redes sociales hay que tener cierto conocimiento de diseño, para la edición de los videos, para las miniaturas, para las publicidades, etc. Y uno tiene ciertas nociones, digamos, de lo que tiene que ver con la imagen y no lo veo todo como perdido, digamos, ¿no? Pero sí mencionar que por causa de ciertos prejuicios consideré que el Evangelio y el arte o el dibujo no podían ir de la mano. Evidentemente el mundo del cómic es un mundo bastante oscuro en ciertos sentidos, porque de alguna manera introduce a los jóvenes o a los niños en ciertos temas complicados, ¿no? Que después los chicos quedan enganchados. Pero más allá de eso, bueno, yo dejé de lado esta cuestión hasta que en un momento me topé con estas historietas, que yo ya he hablado mucho en este canal de estas historietas, que son el testimonio de Alberto Rivera, ¿sí? Un testimonio muy poderoso de un sacerdote católico, un sacerdote jesuita que acepta el Evangelio, que acepta la verdad, la salvación. Entonces yo dije, bueno, mirá, qué impresionante, ¿no? Un testimonio de vida de una persona que se convirtió, que aceptó el Evangelio y está plasmado en un formato con el cual yo me familiarizaba en aquel tiempo, ¿no? Y cómo podría haber yo aprovechado esos talentos y esos dones que Dios me dio para predicar el Evangelio. Luego más de grande, ya estando varios años en la iglesia, me di cuenta de que habían incluso predicadores adventistas o artistas adventistas que predicaban el Evangelio de la salvación a través de historietas, ¿no? El mensaje de los 3 ángeles, ¿sí? Esta es una historieta de un artista puertorriqueño llamado Luis Cajiga. Si ustedes lo buscan en Facebook van a ver que él publica muchas de sus obras de arte, pero bueno, acá tenemos otro ejemplo de un predicador que utilizó sus dones, los dones que Dios le dio, que era el don del dibujo, para anunciar el mensaje de los mandamientos de Dios, el mensaje de los 3 ángeles. Pero si hubo algo que realmente hizo cambiar mi manera de ver y darme cuenta de mi error de haber abandonado ese talento o ese don que Dios me había dado por una cuestión de prejuicio,
fue algo que leí en este libro, del cual ustedes me han escuchado hablar muchas veces, que se llama El conflicto de los siglos. En este libro se cuenta la historia de la Reforma Protestante, entre otras cosas, y se cuenta un episodio en el cual el gran reformador Juan Hus fue impresionado. Él estaba leyendo literatura de John Wycliffe, ¿sí? El reformador checo, ¿sí? John Hus estaba leyendo literatura de un reformador anterior, y él estaba empezando a convencerse de que la palabra de Dios había sido dejada de lado, etcétera, etcétera, y estaba por iniciar una obra. Y se cuenta en este libro, en el capítulo 6 de este libro, en la página 106, se cuenta acerca de un acontecimiento que marcó la vida de John Hus para comenzar su trabajo en la Reforma Protestante. Se los voy a leer para que no se pierdan ningún detalle. Dice así este relato: por aquel entonces llegaron a Praga 2 extranjeros procedentes de Inglaterra. O sea, fueron evangelistas, predicadores, fueron a lo que hoy sería República Checa, fueron a predicar el Evangelio, trayendo el Evangelio que venía de parte de Inglaterra. Ustedes saben que el primer reformador protestante, o la estrella matutina de la Reforma, como se le llama, fue John Wycliffe, ¿sí? Entonces dice: hombres instruidos que habían recibido la luz del Evangelio y venían a esparcirla en aquellas apartadas regiones. Comenzaron por atacar públicamente la supremacía del Papa, pero pronto las autoridades les obligaron a guardar silencio. O sea, ellos empezaron a hablar acerca de la corrupción que había en la Iglesia y la supremacía papal, que era antibíblica, pero de inmediato los censuraron. O sea, ellos no pudieron hablar más, no pudieron predicar más con la palabra. Pero dice: no obstante, como no quisieran abandonar su propósito, recurrieron a otros medios para realizarlo. Eran artistas a la vez que predicadores. Fíjense qué interesante, estas personas eran artistas y pusieron en juego sus habilidades. En una plaza pública dibujaron 2 cuadros que representaban: uno, la entrada de Cristo en Jerusalén, manso y sentado sobre un asno, y seguido por sus discípulos vestidos con túnicas ajadas por las asperezas del camino y descalzos. El otro representaba una procesión pontifical, en la cual se veía al Papa adornado con sus ricas vestiduras y con su triple corona, montado en un caballo magníficamente enjaezado, precedido por clarines y seguido por cardenales y prelados que ostentaban deslumbrantes galas. ¡Wow! O sea, estos artistas dijeron: bueno, no nos dejan predicar con la palabra. Hicieron 2 cuadros. En un cuadro se veía a Jesús, manso y humilde, vestido con ropas sencillas, entrando en Jerusalén en su burrito, ¿sí? Seguido por una procesión de gente humilde, y por otro lado se veía al Papa con toda la pompa y la majestad, llevado en una procesión, que en aquella época prácticamente era adorado como Dios mismo acá en la tierra, ¿sí? Y entonces la gente podía ver, aunque no podía escuchar el mensaje, podía ver el contraste entre Cristo, el Hijo de Dios, y aquel que decía representar a Cristo. Un contraste tremendo. Encerraban estos cuadros todo un sermón que cautivaba la atención de todas las clases sociales. Las multitudes acudían a mirarlos, ninguno dejaba de sacar la moraleja y muchos quedaban hondamente impresionados por el contraste que resultaba entre la mansedumbre de Cristo el Maestro y el orgullo y la arrogancia del Papa que profesaba servirle. Praga se conmovió mucho y después de algún tiempo los extranjeros tuvieron que marcharse para ponerse a salvo, pero la lección que habían dado no dejó de ser aprovechada. Los cuadros hicieron impresión ¿en quién? En Hus, y le indujeron a estudiar con más empeño la Biblia y los escritos de Wycliffe. Aunque todavía no estaba convenientemente preparado para aceptar todas las reformas recomendadas por Wycliffe, alcanzó a darse mejor cuenta del verdadero carácter del papado y con mayor celo denunció el orgullo, la ambición y la corrupción del clero. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Estos predicadores que fueron a Praga llevando el Evangelio desde Inglaterra, cuando fueron acallados por las autoridades, lo único que hicieron fue hacer 2 obras de arte, 2 cuadros que contrastaban entre sí: el manso y humilde Cristo en contraste con el orgulloso y altivo pontífice. Estos cuadros, estas obras de arte, hicieron una gran impresión en todo el público de aquel lugar y sobre todo en el gran reformador Juan Hus, que decidió ponerse a estudiar la Biblia y los escritos de Wycliffe, y a partir de allí se convenció de la verdad y comenzó a predicar el Evangelio con poder. Así que cuando yo leí esto en este libro, El conflicto de los siglos, realmente me impresionó y yo dije: no, evidentemente el arte, si está bien utilizado, es compatible con la predicación del Evangelio. Hay muchos, quizá hoy cristianos o creyentes, que tienen sus talentos ahí, están dormidos,
no los están utilizando y podrían hacer una gran obra en la divulgación del mensaje de salvación. Ustedes saben que hoy vivimos en la época de la inmediatez. La gente ya no lee, la gente no agarra un libro como este y se pone a leerlo. Se pierden muchos tesoros realmente. La gente dedica muy poco tiempo a la lectura, pero a veces una imagen vale más que 1000 palabras y podemos causar una honda impresión en los corazones de las personas a través de la utilización correcta de nuestros talentos. Así que seguramente hay muchos hermanos jóvenes quizá o no tan jóvenes que tienen los talentos, que tienen los dones del arte, ya sea en la música, ya sea en el diseño, ya sea en el dibujo, diferentes ramas del arte que podrían ser utilizados para acelerar la obra del Evangelio de la Salvación. Así que esto era lo que quería contar. Quizá en algún momento más adelante, ahora estoy con bastante trabajo, pero quizá en algún momento más adelante, cuando tenga un poquito más de tiempo, vuelva a retomar aquellos talentos, aquellos dones que Dios me dio para el avance de su obra. Sé que hay muchas personas que ya tienen este don, que están trabajando con esto, no es necesario que yo me meta en eso. Dios me ha dado el don de la palabra para predicar a través de los videos y estoy contento con eso, pero quizá este testimonio mío les sirva a muchas personas para decidirse a poner sus talentos en las manos del Señor y poder colaborar con la obra del Evangelio. Y ya que estamos hablando acerca de arte, no quiero dejar de recomendarles que descarguen el cómic, la historieta que está a disposición en la página Verdad Presente. Le voy a dejar el enlace acá en la descripción del video, que se llama El conflicto inminente. ¿Sí? Estamos traduciéndolos del portugués, los están desarrollando el Ministerio Verdades del Fin en Brasil. Nosotros estamos colaborando con la traducción, pero es básicamente el conflicto de los siglos. Este mismo libro, El conflicto de los siglos, pero en formato de historieta, en formato de cómic. Así que está disponible en la descripción del video. Les voy a dejar los enlaces para que ustedes lo puedan descargar. Esto era todo por este video. Espero que les sea de bendición. Déjenme acá abajo todos sus comentarios. Suscríbanse al canal y compartan este video con sus amigos. Y nos estaremos viendo en un próximo video, Dios mediante. Hasta la próxima.